Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy el tutorial de Excel es acerca de tres funciones matemáticas. Vamos a llamar las funciones matemáticas condicionales y son las que tienen que ver con las funciones puntos y conjunto. Entonces las funciones del grupo puntos y conjunto, terminadas en puntos y conjunto, podemos hacer tres tipos de cálculos con ellas: sumar, contar y sacar un promedio. Entonces este tipo de funciones se usan cuando tenemos que hacer alguna de estas tres operaciones y debemos tener en cuenta una serie de restricciones o de criterios que se deben cumplir o que podemos parametrizar para que la fórmula haga su cálculo. Entonces el tipo de restricciones o de criterios son del tipo de condiciones condicionales o lógicos, parecidos a, por ejemplo, a los que hacemos en las pruebas lógicas de la fórmula sí, y por eso muchas veces en los criterios, en la síntesis de esta función, vamos a usar operadores de comparación como lo son el símbolo mayor, menor, igual, mayor o igual, menor o igual, distinto, entre otros. Creo que esos son todos. Entonces a menudo estos operadores los vamos a tener que utilizar siempre en los criterios de esta función. Entonces lo que vamos a hacer para representarlas ahora es, vamos a representar las tres fórmulas para que vean la síntesis y cómo se ejecutan. Entonces vamos a iniciar por la fórmula sumar puntos y conjunto. Entonces, ¿cuál es el planteamiento normal para utilizar esta fórmula? Por ejemplo, para este caso, yo tengo aquí una base de datos donde están, voy a quitar estos filtros, donde están los tiempos de llamada de una campaña de un call center, donde están los tiempos de llamada de una campaña de un call center, y que está distribuido por zonas y por fechas. Entonces resulta que nos piden conocer el tiempo total en las llamadas de la zona centro, sur y norte entre estas dos fechas, entre el 23 de abril y el 30 de abril. Entonces primero, cuando empezamos a dominar la fórmula y no tenemos claro, aconsejo que se escriba antes lo que queremos. Miren, entonces la síntesis de esta fórmula es sumar puntos y punto conjunto. Entonces, ¿qué nos pide la fórmula? Miren, un rango de suma, rango de criterio y criterio. Entonces, antes de ejecutar la fórmula, identifiquemos qué es lo que queremos aplicar. Miren, entonces para eso hice esa tablita. Entonces, ¿cuál es el indicador? Pues queremos la sumatoria de tiempo. Entonces, sumar tiempo. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta? Mire, según esta tabla y esta información que tenemos aquí, ¿qué debemos tener en cuenta? La zona es un criterio 1. Vamos a poner zona. Tengo que diferenciarlos por zona porque mire, tengo que saber solo el tiempo de centro, aquí el de sur y aquí el de norte. Y el criterio 2 es que la fecha de inicio es el 23/04 del 2020 y el criterio 3 es que la fecha de finalización es del 30/04 del 2020. Entonces, para entender lo que debe hacer esta fórmula, primero vamos a hacer a obtener el resultado de esto manualmente. ¿Cómo es manualmente? Miren, voy a hacerlo. ¿Cómo haríamos nosotros esto manualmente si no conociéramos la fórmula? Pues filtrando la base de datos. Vamos a ir a la base de datos a filtrar la zona centro entre estas dos fechas. Miren, vengo aquí a la base de datos, filtro zona centro, luego me vengo aquí a fecha y filtremos desde el 23 hasta el 30. Esto que estamos haciendo manualmente es lo que va a hacer la fórmula automáticamente. Miren, ahora selecciono los tiempos y me dice que la sumatoria de estos tiempos da 9
minutos 9 horas 27 minutos 52 segundos. Esto que hicimos aquí manualmente es lo que va a ser la fórmula para que la entiendan. Entonces ahora sí vamos al punto, a ejecutar la fórmula. Entonces igual sumar puntos y conjunto, rango de suma. Entonces, ¿cuál es el dato que queremos sumar? Mire, el tiempo, indicador, suma tiempo. Entonces TM agente, selecciono toda la columna entera. Yo acostumbro siempre a columnas enteras, no a rangos, por si después copiamos más información debajo. Entonces selecciono la columna entera y la inmovilizo. Punto y coma. Rango de criterio 1. Entonces el primer criterio, ¿cuál era? La zona. Entonces señalo señalo en la base de datos las zonas e inmovilizo. Punto y coma. Seguimos la síntesis de la fórmula. Criterio 1. De entre todas estas zonas, ¿cuál debe seleccionarme? La que esté aquí, o sea, centro. Continuamos. Ahora me dice rango de criterio 2. ¿Cuál es mi criterio 2? Que esto debe iniciar el 23 de abril del 2020. Pues me vengo, rango de criterios 2. Son todas estas fechas. De entre todas estas fechas, ¿cuál debe escoger? Pues debe seleccionarme iniciar desde el 23 de abril del 2020. Entonces señalo esta, ¿sí? E inmovilizo. Luego sigo, rango de criterios 3, fecha final. Vuelvo y selecciono las fechas. Miren. Inmovilizo. De entre todas esas fechas, ¿cuál debe tener en cuenta? Pues que finaliza aquí en el 30 de abril. Y inmovilizo. Hay más criterios, no, miren. 3 criterios tenemos aquí. Cierro paréntesis y le doy intro. Pues me ha calculado que el tiempo es 0. ¿Por qué? Porque yo le especifiqué estas fechas, pero no le dije que son de inicio y de fin. En este momento es el que está buscando un dato donde estas dos fechas estén juntas. Entonces, ¿qué hago? Para que la fórmula entienda que esta fecha es de inicio, es decir, que va a partir del 2304. Me vengo aquí a esta fecha que tengo y le pongo ¿cuál signo? Mayor. Es decir, la fecha tiene que ser mayor al 23 de abril y menor, vea, signo menor, el contrario, y menor al 30 de abril. Algo muy importante, si le digo mayor, quiere decir que no tenemos en cuenta el 23 de abril, es decir, empieza en el 24, entonces tengo que decirle mayor o igual, que es este, y aquí lo mismo, menor o igual. Si ven el resultado, el mismo que habíamos calculado manualmente, 9 horas 27 minutos 52 segundos. Luego copiamos hacia abajo, damos F2 para ver que todo está bien. Mire que nada de la fórmula se ha movido y ahora ya la tenemos correcta. Luego me dicen, esta es la fórmula como tal del sumar puntos y conjunto. Miren, tengan en cuenta esto, que le dijimos que aquí necesitamos el tiempo entre un rango de fecha. Entonces, por eso en estos criterios tuve que introducir mis operadores de comparación. Miren, fecha mayor o igual y fecha menor o igual. Pues vamos con la siguiente. Esa es sumar puntos y conjunto. Ahora, promedio puntos y conjunto. Entonces vamos a obtener el promedio de tiempo de esas mismas zonas entre esas mismas fechas. Vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Promedio puntos y conjunto. La síntesis es la misma. ¿Qué pasa? Que no suma sino que promedia. Mire, rango promedio, rango de criterios 1, criterio 1. Pues, ¿cuál es mi rango de promedio? Lo mismo, el tiempo de la gente. Inmovilizo, punto y coma. Primer criterio, las zonas. Inmovilizo, punto y coma. De entre estas zonas, ¿cuál es la que debe escoger? Pues la que esté aquí.
luego sigo, rango de criterio 2, las fechas, ¿cierto? Desde estas fechas movilizo. Lo primero es que de esas fechas debe iniciar en esta, o sea, a partir del 23 de abril ya lo tenemos descrito con su operador de comparación, punto y coma, rango de criterio 3, las fechas, punto y coma, y criterio 3 es esta fecha que debe ser menor o igual al 30 y movilizo. ¿Hay más criterios? No, mire, criterios 3 hayamos hecho en la tablita previa, luego lo cierro paréntesis y le damos intro. Vamos a copiar el formato de hora, minuto, segundo para estas tres para saberlo. Entonces en promedio son 3 minutos, en esta 3:17, en esta 3:54. Vamos a comprobar este dato, 3 minutos. Pues en centro, zona centro, vamos a colocarle aquí, a ver, entre el 23/04 del 2020 pintemos y es anterior o igual al 30/04 del 2020. Tiene filtros de fecha, promedio, mírelo, 303, por lo cual este dato es correcto. Esa es la fórmula de promedio puntos y punto conjunto. La síntesis es similar al sumar puntos y punto conjunto, simplemente el uno suma y el otro promedia. Y ahora vamos con la contar puntos y conjunto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta fórmula? Contar la cantidad de registros que hay en centro, que hay en sur y que hay en norte, ¿vale? Entonces ahora este ya no suma ni promedio, es contar cantidad de registros. Entonces, mire, ya lo tenemos aquí filtrado. Mire, el resultado de esa fórmula tiene que ser 186 para centro entre estas fechas. Entonces vamos ahora a contar puntos y conjuntos. Entonces, primero que me pide rango de criterios 1. Pues, ¿qué es lo que quiero contar? Pues los registros de tiempo. Lo mismo, señalo mi columna K de tiempos, punto y coma. Mi criterio 1, perdón, vamos a contar. Ahora no quiero contar los tiempos, quiero contar los registros. Entonces vamos a contar cuántos registros hay de la zona centro. Rango de criterios 1 son las zonas. De entre todos esos criterios, que me cuente solo los que sean de centro, y luego los que en la fecha, rango de criterios 2, las fechas, y movilizo que sean mayores al 23, y luego que las mismas fechas, rango de criterios 3, las fechas, inmovilizo, punto y coma, sean menores al 30 de abril, e inmovilizo y cierro paréntesis porque no tengo más criterios y le doy intro. Aquí ya no estamos hablando de tiempo sino de cantidades. Entonces vamos a darle a esto formato de número. Mire, número que me da 186, lo que habíamos contado. Mire, ¿cuántos registros hay aquí? Recuento, 186 de la zona centro entre el 23 y el 30 de abril. Y luego simplemente replicamos la fórmula a las demás zonas, copiamos hacia abajo. Entonces, estas son las tres fórmulas, puntos y punto conjunto, funciones matemáticas condicionales. Me permiten sumar, contar o promediar en función de que se cumplan unas condiciones o criterios.
Recuerden que debemos para eso, en casi siempre, para establecer los criterios, utilizar los operadores matemáticos de comparación, porque estas son fórmulas matemáticas condicionales, es decir, como una fusión de una fórmula matemática con la fórmula lógica. Sí, pues espero que les haya servido, que les sea de gran ayuda, y no olviden suscribirse, dar like y compartir, estar atento a nuevos videos. Les agradezco mucho, que estén muy bien.